Senado está obligado a garantizar el derecho de audiencia del doctor Santiago Nieto. Y pretenden deshacerse de un fiscal incómodo para poner después un fiscal cómodo que tenga beneficios para ustedes en la próxima elección del próximo año. El acuerdo es que no va a haber ley de ingresos 2018 hasta que se resuelva esta crisis. Habrá alguna senadora o algún senador que va a votar de que se reemplace a Santiago y ellos quieren evidenciarlo. Podemos objetar el procedimiento con los votos que tenemos. El PRI se negó a escuchar argumentos y quiere desahogar una sesión con opacidad, pretendiendo borrar de un plumazo esta actitud que ha violentado la convivencia entre los grupos parlamentarios. Ellos son los que quieren imponer. Si no es la propuesta de ellos, entonces no van. Bueno, ellos la proponen. Nosotros pusimos otra en la mesa. Se votó y ganamos. O cambian de procedimiento o tomamos la tribuna. No hay condiciones. Bueno, demos por levantada esta sesión. Estamos convocando mañana a las 12 del día a sesión ordinaria. Hago un exhorto al Senado de la República para que la circunstancia que conocerá el caso sea en términos jurídicos y no políticos. El pasado viernes, fue notificado el fiscal para la atención de delitos electorales, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, de la remoción de su cargo. Se lo comunicó el titular encargado de despacho con funciones de procurador, Alberto Elías Beltrán. Apenas en la semana pasada, el lunes, había presentado su dimisión Raúl Cervantes. Habíamos platicado con Elías Beltrán, con el procurador. Habían pasado algunos días y se da la sorpresa de la remoción de Santiago Nieto. ¿Quién es Santiago Nieto? ¿Quién es el titular de la FEPADE? Un hombre que había investigado primero las tarjetas premium, las de puntos, las del Partido Verde. Luego el caso Javier Duarte. Luego el caso de César Duarte, la triangulación de recursos en donde se movió dinero del gobierno hacia el Partido Revolucionario Institucional. Ahí estaban las investigaciones y ahí estaba también otra investigación, una investigación que llamó la atención de la prensa, no nada más nacional, sino internacional, la investigación de Odebrecht. En 11 países de Latinoamérica, Odebrecht ha terminado con funcionarios en la cárcel. Odebrecht, esta empresa que manejó dinero para financiar campañas políticas. Ante la sospecha de documentos, de testimonios concretamente de funcionarios, altos funcionarios de Odebrecht, la FEPADE en sus facultades inició una investigación y pues en la mira estuvo Emilio Lozoya, el director de Pemex, pero antes asesor del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Esta remoción ha causado un revuelo en la clase política mexicana. Hoy día, en este momento, a las 8 de la mañana con 8 minutos, hoy día 25 de octubre, el Senado está detenido y seguirá detenido hasta que no se elija un método para poder votar si Santiago Nieto se queda o se va de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Hoy aquí, en este estudio, en la primera emisión de Noticias MBS, Santiago Nieto. Santiago, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Por qué saliste de la FEPADE? ¿Por qué te sacan? Bueno, creo que es una decisión que toma Alberto Elías, el subprocurador de Asuntos Internacionales, una persona a la que le tengo aprecio, en lo personal y en lo técnico. Me parece que habíamos estado desarrollando buenas actividades de trabajo conjuntas, una solicitud de extradición, muchas asistencias jurídicas internacionales. Y bueno, él ha señalado que él tomó la decisión de retirarme por la violación al deber del sigilo y a la presunción de inocencia en una serie indeterminada, no hace una referencia expresa en el documento que me entrega, de asuntos que tenía yo sobre mi investigación. Quiero nada más plantearte un tema previo. Por favor. Primero, había comentado hace unos días que al ser yo un hombre que creo en el Estado Constitucional de Derecho, mi prioridad era hablar ante las senadoras y los senadores del Senado de la República. ¿Qué iba a ser hoy? Que iba a ser hoy. Pero en razón de los acontecimientos del día de ayer, y creo que un poco imbuido en mucho imbuido
en la lógica de lo que Weber llamaba la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, es que quiero hoy, ante los medios de comunicación, dar un mensaje para efecto de que todas y todas nos sometamos a los mandatos de la ley, y que creo que es importante que el Senado de la República continúe su marcha y que pueda decidirse de forma rápida el método y, por supuesto, la votación que se tome respecto a si la objeción de mi remoción prospera o no. ¿Qué pasó? Porque no hay entiendo que parte del argumento, no hay un debido proceso. O sea, no te llamaron, no te regañaron antes, uno diría esto de manera más llana, no te dijeron, oye, te estás pasando, oye, aquí no tienes que decir esto, oye, estás teniendo un riesgo, oye, te vamos a investigar, porque a ti te sacan de la FEPADE a través de un comunicado en donde, pues, tengo entendido, estabas en una reunión y en ese momento salió un comunicado y lo tuvimos los medios de comunicación. Y después, hasta el martes pasado, se inicia una investigación ya contigo fuera de la FEPADE. O sea, uno pensaría, esto es al revés. Primero la investigación y luego te corren, ¿no? Pero a ti te corren y luego te hacen la investigación. Sí, un poco mi línea argumentativa que presenté en el documento que está en el Senado, y es lo que yo quiero finalmente presentar ante el Senado de la República, mis argumentos, para que las senadoras y los senadores los analicen y, en términos de las reglas del Estado de Derecho, decidan lo que ellos consideren que sea lo mejor para el país y para el proceso electoral de 2018. Creo que lo que un demócrata tiene que hacer es aceptar las reglas y las decisiones que se tomen en los casos donde esté involucrado. Mi argumento tiene que ver con que la notificación del oficio no tiene una motivación adecuada, no me dicen cuáles son. Al día de hoy yo no sé sobre qué me están imputando. Señalan que se hizo del conocimiento público una serie de entrevistas, al principio era una, después se habla en plural de entrevistas sobre datos de las carpetas de investigación que tenía a mi cargo. Que nos diste aquí, de hecho, en Reforma, el día que aparece en Reforma la semana pasada, pues este titular en donde dice que había recibido presiones. ¿Recibiste presiones? Lo platicamos en ese momento, y yo te comenté, trayendo del recuerdo y del anecdotario una expresión de Leonel Castillo, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la época del 96 al 2006, que decía que no había presión si uno no se dejaba presionar. Entonces, puede ser que sí hay muchas conductas alrededor que pues, generan un ambiente no estable. Sin embargo, creo que la fortaleza está en las convicciones de las personas y está, por supuesto, en que los diseños institucionales sean acordes para poder enfrentar cualquier tipo de casos de los que se tiene conocimiento en una fiscalía. Yo considero que soy un fiscal que trabajé cumpliendo la ley, un fiscal pensando en el Estado constitucional de derecho, un fiscal pensando en los valores de la democracia y pensando sobre todo en la imparcialidad como el modelo central de legitimar la actividad de la FEPADE. Pero no fuiste un fiscal que le pisó los callos a alguien. ¿A quién molestaste, Santiago Nieto? ¿A quién molestaste? O sea, ¿de qué tamaño es esto? Es que el tema, y creo que en alguna ocasión lo conversamos tú y yo, el tema es ¿qué modelo de fiscalía quieres? ¿O para qué quieres una fiscalía electoral? La fiscalía electoral o la fiscalía anticorrupción tienen por necesidad de su mandato constitucional que investigar a personas que tienen una condición diferente a los delincuentes comunes, si me permites la expresión, sin que esta sea evidentemente peyorativa. Y por tanto, lo que tiene que hacer las fiscalías electorales o anticorrupción no es empezar a buscar a las personas que están hasta abajo en la cadena delincuencial, sino ir buscando a los instigadores, a los autores intelectuales de este tipo de conductas, porque finalmente terminan lesionando uno de los elementos centrales de cualquier sistema constitucional, que es la democracia, el sistema electoral, con las conductas que hemos platicado, el condicionamiento de programas sociales, la compra de votos, etcétera. No estamos acostumbrados a que un fiscal hable a los medios de comunicación en este país. En otros es muy normal, pero aquí no es algo tan habitual. Desde hace relativamente poco ha empezado a suceder esto. Estábamos acostumbrados más bien a esta cuestión del sigilo y bueno, por el debido proceso ahora,
Después del caso Florence Cassé, por ejemplo, esto tomó una relevancia impresionante porque no vaya a ser que le viole su debido proceso y entonces el tipo salga en libertad o se termine por caer todo el caso. ¿Le violaste el debido proceso a alguien? ¿Revelaste algo? Ahí está la entrevista de Reforma, están las entrevistas que has dado a varios medios, incluido este. ¿Revelaste algo que no debías de haber dicho? Datos en donde a lo mejor te pasaste. Aquí, por ejemplo, nos decías, pues hay una investigación abierta. Hay sospecha de que algunos países pudieron haber llevado estas transacciones financieras y hay sospechas de que esto pudo haber terminado en campañas políticas. Sospechas, nunca lo dijiste como un hecho. Te pasaste, no tenías que decir eso. A ver, creo que la parte importante es que existen carpetas de investigación. Había ya pronunciamientos de parte de los propios actores involucrados, o sea, se habían hecho ruedas de prensa, se habían generado comunicaciones mediáticas, se había incluso promovido un juicio de amparo, que eso es o varios juicios de amparo, no solamente contra la actividad de FEPADE, sino también con la investigación que se desarrollaba en la propia Procuraduría General de la República y que en su momento el doctor Cervantes señaló que era una investigación que se encontraba completa. Yo lo que te diría es, yo ejercí mis facultades en los términos establecidos por la Constitución y por las leyes, cuidando siempre por la institucionalidad, cuidando siempre por la legalidad y cuidando siempre, sí, también por un elemento importante que es el acceso a la información. Yo soy un convencido de que una democracia se mueve en la medida en que la libertad de expresión, no solamente en la dimensión personal, sino en la dimensión social se cumple. Y esto implica que las personas tengan información suficiente para efecto de que tomen las decisiones que mejor correspondan para su vida y para su proyecto de vida. Déjame preguntarte algo, Santiago. Ayer platiqué con Javier Coello, con el abogado de Emilio Lozoya, que por cierto dice te va a demandar, y le preguntaba algo en torno a toda esta estrategia. A lo mejor viene de la teoría de la conspiración, a lo mejor viene de una alucinación política, como se quiera ver, pero pues ya lo han mencionado algunos actores políticos. Cito, por ejemplo, Alejandra Barrales. Una investigación de este tamaño podría inclusive de concluirse y de encontrar a un partido culpable, en este caso al PRI, llevar al extremo de quitarle el registro al Revolucionario Institucional. De ahí que surge una hipótesis: no habrá, con las declaraciones que hiciste, con los mensajes, con todo este escándalo de tu remoción, no habrá de fondo una estrategia pues para que todo se elimine, para que, argumentando una especie de caso como el de Florence Cassé, violando el debido proceso, etcétera, se dé carpetazo a la investigación? ¿No será eso lo que hay de fondo? A ver, no, yo eso son especulaciones. Ajá. Yo no me puedo pronunciar por una especulación. Okay. Como Ministerio Público me necesito pronunciar, y como académico necesito pronunciar simple y sencillamente sobre los hechos. Y yo diría que aquí hay un tema muy importante. El hecho de que se haya hecho público una parte de una carpeta de investigación, un escrito en este caso, que además no correspondía en realidad a lo que se mencionó en la entrevista, por cierto, no tiene impacto en el proceso de procuración de justicia, o sea, y de administración de justicia. Dentro de las carpetas de investigación hay actos de investigación y hay promociones o escritos, algún otro tipo de documentos que son presentados por las partes. El punto central es que cualquier acto de investigación que está encaminado a la persecución del delito tiene que permanecer en el absoluto sigilo de la carpeta de investigación. Claro. ¿Cuál es el objetivo? Sí, proteger evidentemente la presunción de inocencia de la persona que está siendo indiciada, pero también de las posibles víctimas y también de los ofendidos, para efecto de que los asuntos se ventilen en sede jurisdiccional. El hecho de que algún tema se haga del conocimiento público no anula todo el proceso de investigación, no anula todos los demás datos de prueba que se encuentran en el expediente, y no se trata de una violación al debido proceso. Además, hay que señalar que en muchos casos, son las propias partes las que hacen del conocimiento público los temas. Por ejemplo, un partido político, una persona que llega, presenta una denuncia y después hace una rueda de prensa para decir que presentó una denuncia,
o ya alguien, lo hizo público el partido. Ya lo hizo público el partido, o la persona que está siendo denunciada hace una rueda de prensa y entonces señala que va a presentar escritos y que va a promover juicios de amparo y que va a presentar... Es decir, desde el momento en que las partes lo están haciendo público, creo que el deber de sigilo de la carpeta de investigación no se rompe. Y en el caso específico que se ha manejado aquí, creo que es muy importante hacer el planteamiento. Ante 3 preguntas expresas en 3 momentos de la entrevista, fui muy claro a que no podía dar datos de la investigación en virtud del deber de sigilo de las carpetas. O sea, de lo que has dicho, entonces, no se puede eliminar ningún expediente, no pasa nada, no se da carpetazo, no al menos por las declaraciones que tú hiciste. Déjame preguntarte algo, Santiago Nieto. En un rato más, por ahí de las 11:30, 12 del día, está convocada la Junta de Coordinación Política. Ayer se armó pues una verdadera revuelta ahí en el Senado cuando de pronto viene un acuerdo del PRI y el Partido Verde Ecologista en la Junta de Coordinación Política para que el voto sea secreto. Dicen, por un lado, que así no habrá línea, y por otro lado dicen que pues de esa manera se cuidan los senadores de no hacer público el voto y no saber quién votó por qué. Esta decisión ha cuestionado a la oposición y pues te pregunto, ¿qué vas a hacer en el Senado de la República? Hoy día el Senado está cuestionado por ti, por tu tema. A final de cuentas te has convertido también en una bandera política. ¿Qué opinas de esto? ¿Voto secreto, voto libre? ¿Qué le dices a los senadores al final? A ver, yo lo que digo es, tenemos que velar todas y todos por la institucionalidad. Tenemos que velar todos y todas por qué es lo que más le conviene al país de cara al proceso electoral de 2018. Y por supuesto no anteponer ningún interés personal al interés del país y al interés de que el proceso electoral marche bien. Y eso incluye lo mío. Yo no voy por chambas, yo voy por un procedimiento de corte constitucional. Y lo que pido al Senado es que me escuche y que el Senado determine. Y si el Senado determina a mi favor o determina en mi contra, el objetivo central es acatar las decisiones. Porque un demócrata, una persona del Estado constitucional, tiene que estar pensando de forma directa en que se cumplan los mandatos de la ley, en la institucionalidad y que el proceso siga. Dime algo, ¿crees que hay línea, Santiago? Lo estás diciendo, estás esperando que no, que la decisión se base en el derecho, que sea de hombres democráticos. Es el Senado, es México. ¿Crees que hay línea? Yo creo que un tema importante. Yo creo que la decisión del método es algo que corresponde a los senadores y donde yo no puedo opinar. Yo creo que sería pertinente o sería mejor que fuera un modelo abierto de votación. Sin embargo, es una decisión que no me atañe a mí. A mí lo que me atañe es dar mis argumentos ante el Senado y es lo que quiero hacer, presentar mis pruebas. Y señalar por qué, desde mi punto de vista, al no haber difundido ningún dato de que no fuera público de una carpeta de investigación y al no haber señalado a ninguna persona como si me estuviera presionando, no cometí las conductas que por medios me están imputando y que me parece que no corresponden a una línea de debido proceso en lo que se ha estado en este caso que estamos llevando desde el viernes pasado. ¿Tú te acuerdas cómo fue tu designación como fiscal, cómo fueron las discusiones, cómo vinieron pues varios argumentos, etcétera? Es este momento, el tuyo fue en 2015, ¿no? Venía pues una elección también muy cercana, pero era intermedia. Esta es la elección nacional. ¿Te acuerdas cómo fue la tuya? Y te pregunto entonces, ¿qué tan fácil sería elegir en estos momentos a un nuevo fiscal? Sé que no es tu tema. Tú en estos momentos estás queriendo regresar, estás buscando que se cumpla la ley, así no lo dices en este espacio, pero ¿qué tan difícil ves con la experiencia que tienes en este punto la elección de un nuevo fiscal? Yo creo que es importante que la FEPADE para el proceso electoral de 2018 cuente con un fiscal. Hay un tema, y eso pasa por dos cosas, por el pronunciamiento respecto a la objeción y segundo, por la interpretación de la propia Constitución, en virtud de que señala el 18º transitorio que la persona designada
como fiscal electoral. Lo mismo se señala del fiscal anticorrupción, durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018. Es decir, que no hay una posibilidad de que hubiera un nuevo pronunciamiento por parte del Senado. Respecto a si hay condiciones o no hay condiciones para que haya un pronunciamiento, yo creo que eso es un tema que no me compete a mí hacer ningún tipo de pronunciamiento. Eso le corresponderá a las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta y a los partidos políticos. Lo que sí creo que me corresponde a mí es hacer un llamado a que todas y todos nos sometamos al mandato de la ley, que pueda haber una expresión en donde, respetando la garantía de audiencia, se tome una decisión, sea la que sea, para efecto de que podamos ir caminando en la construcción de un mejor proceso electoral y seguir en otro tipo de planteamientos relacionados con la vida pública de México. Santiago Nieto, gracias por estar con nosotros en este espacio y bueno, pues le damos seguimiento, por supuesto, a este caso. Tienen 10 días, ¿no?, para resolver. Tienen 10 días para resolver, efectivamente. Y si en 10 días no resuelven, se sigue la toma de tribuna. Por eso mi planteamiento y mi llamado es importante que haya un pronunciamiento y es importante que se respete, se dé el adecuado cumplimiento de la garantía de audiencia para efecto de poder mandar mensajes institucionales de la fortaleza y la solidez de las instituciones en el país. Gracias, Santiago Nieto.